Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucalot. Hoy este programa lleva por título La pandemia de las creencias fallidas. Veamos. En estos comienzos del 2020 ha azotado al planeta prácticamente en su totalidad una pandemia de origen biológico, ¿no? El virus COVID-19, SARS-CoV-2, cuyas consecuencias aún son impredecibles. Inclusive lo que más llama la atención es que los gobiernos del mundo hayan paralizado, como quien dice, sus economías por el alcance, porque no sabían realmente a qué se están enfrentando, ni lo saben tampoco, ¿no? Inclusive lo que se denomina, lo que se ha llamado esa desescalada, ¿no? Esa salida del confinamiento, que es la recomendación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, simple y llanamente porque las características del virus, el remedio, por decirlo de alguna manera, para frenar la expansión es justamente el confinamiento. Pero esa salida del confinamiento no se sabe qué alcance tendrá. Esto es una advertencia simple y llanamente porque bajo este humilde criterio se están haciendo las cosas un poco a lo loco, ¿no? Bien, igual que está azotando una pandemia biológica en estos albores del siglo XXI, hay otra pandemia aún más letal que lleva acompañando al ser humano prácticamente desde sus mismos comienzos evolutivos, y es la pandemia de las creencias. Y dentro de ese mundo es la pandemia de las creencias fallidas. Veamos. Una creencia, ya lo he planteado en algún otro programa, es un pensamiento, una idea que se tiene sobre algo, sobre alguien, ¿no? Es un pensamiento que no podemos olvidar, y esto es importantísimo, conlleva una pauta de comportamiento, lleva un comportamiento asociado, ¿no? ¿Qué serían las creencias fallidas? Las creencias fallidas son todas aquellas ideas, pensamientos que te alejan del otro ser humano, de la otra conciencia. En el mejor de los casos. En el peor de los escenarios, no solamente te aleja, sino que ninguneas, cosificas, anulas al otro ser humano y en última instancia lo eliminas. Eso sí es realmente una pandemia que está azotando a la humanidad, como digo, desde sus mismos inicios, y que está frenando el crecimiento de los seres humanos como conciencias. Somos mucho más que toda la suma de creencias, tradiciones y culturas que nos han podido inocular en vena nada más nacer e inclusive antes de haber nacido. Ese ser mucho más es el territorio de la conciencia. Las creencias fallidas son muchísimas, en todos los órdenes, desde el político al religioso e inclusive hasta el mismo científico, ¿no? Las creencias fallidas nacieron como un mecanismo de control, como un mecanismo de explotación, como un mecanismo de opresión, de unos hombres sobre otros, de unas ideas sobre otras. Desde este punto de vista pueden ver ya que realmente las creencias fallidas son las que gobiernan el mundo, las que gobiernan las culturas, las que se inyectan a través de la tradición para la separación, para hacer de las diferencias el gran negocio de la civilización. Veamos. Las creencias, independientemente que sean o no fallidas, ese cúmulo de ideas, de pensamientos que afloran, que es la esencia del ser humano, esa capacidad creativa que tiene, deben estar al servicio del ser humano, y no el ser humano al servicio de las creencias. Esto ya lo planteaba muy bien el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, cuando planteaba que era el sábado el que tenía que estar al servicio del hombre y no el hombre en aras del Shabbat. Bien.
estas creencias fallidas que realmente llevan a alejarte de las otras conciencias es lo que han nutrido la forma de organizar la sociedad desde los mismos inicios. Y si bien puede tener su lógica en el trayecto evolutivo, en estos tiempos donde lo que está emergiendo en la sociedad humana es una sociedad del conocimiento, ya no tienen razón de ser. Sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Está implícito en la misma esencia, en la misma definición de creencia fallida. Hay gente que ha vivido muy bien y que vive muy bien hoy en día con el cuento de las diferencias. Estamos en sociedades jerárquicas, en sociedades estratificadas, donde los diversos estratos no tienen el mismo valor. Se ha cuantificado, se ha cosificado la vida humana por un cúmulo de creencias fallidas, ¿no? Yo soy mejor que tú, a mí me cuida Dios, yo tengo mejores ideas, mi ética es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Falacias, mentiras. Las miren por donde las miren, las tomen por donde las tomen. Simple y llanamente son mecanismos, vuelvo y repito, de control social. ¿Se pueden romper las creencias fallidas? Obviamente, a nivel individual seguro. Hay millones y millones de seres humanos que a diario dan lo mejor de sí para ayudar a las otras conciencias, a los otros seres humanos, sin importarles las creencias que tengan, sin importarles si inclusive se alimentan, se nutren de creencias distintas a las suyas. ¿Por qué? Porque su razón de ser es ayudar. Teniendo en cuenta esto, la realidad es que también hay millones y millones de seres humanos que están adormecidos en sus conciencias por un sinfín de creencias fallidas, tanto de orden político, religioso, ya digo hasta científico, que les impiden inclusive reaccionar. El mundo es así, no lo he inventado yo. Esto no lo cambia nadie, esto no lo cambia ni Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mi Dios es mejor que el tuyo, etcétera, etcétera. Estas conciencias, estos egos dormidos, que hoy en día, a propósito, con la pandemia de COVID, lo estamos viendo, ¿no? A flor de piel, ¿no? Tanto esclavo integral, como diría Emilio Carrillo, la mente de Emilio Carrillo, que están deseando volver a la esclavitud. Queremos trabajar. Si estás siendo explotado vilmente por unos sistemas económicos inhumanos, y ojo, aquí quiero aclarar algo muy, en mi punto de vista, esencial. En algún programa dije, y lo reitero, los capitalismos, con todas sus variedades, son una bestialidad, son economías inhumanas 100%. Pero la respuesta que se quiso dar a ellos con una salvajada de marxismo de todo tipo no fueron ni son la solución. La solución a otro tipo de sociedad viene de la mano de redescubrir, repensar lo que el ser humano es. El ser humano como conciencia, no como creencia. Y eso viene de la mano de la espiritualidad, que no de las religiones. Ojo, los marxismos de todo tipo confundieron espiritualidad con religiones. Ya sabemos el camino que tomaron, la bestialidad que cometieron por ese camino. Eso no quita que las iglesias, sobre todo la iglesia cristiana, haya tenido grandísima culpa, responsabilidad, no culpa, responsabilidad por todos los crímenes cometidos a través de la historia en nombre de, en nombre de el maestro o en nombre de Dios, ¿no? Pero esto es otro cantar. Aunque está muy relacionado con el mundo de las creencias fallidas, porque muchísimas de esas creencias son de orden religioso, ¿no?
son mecanismos que se han encontrado para doblegar al otro, ¿no? Bien, decía, sí se puede salir de las creencias fallidas a nivel individual. Simple y llanamente hay que ir descubriendo esa conciencia que todo el ser humano es, simple y llanamente por ser, ¿no? Y hay que ir rescatándola de todo ese cúmulo de creencias fallidas. No es trabajo fácil, que quede bien claro. Esto no es un trabajo de decir, bueno, pues ahorita yo cambio de chaqueta. No. Simple y llanamente comenzar a reconocer que tu identidad nada tiene que ver con el cúmulo de creencias, con tu nombre, con tu cuenta bancaria, con tus conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un paso que hay que tener valor para dar. Reconocerte en el otro completamente distinto, hasta posiblemente con un comportamiento salvaje, no es fácil. ¿Recuerda una de las películas, una de las versiones sobre el juicio de Eichmann, donde realmente se planteaba, uno de los actores se planteaba, yo nunca podría ser como él, ¿no? O algo por el estilo. Ir de ese mundo de las creencias fallidas a nivel individual es un trabajo arduo pero posible. Pero a nivel grupal, a nivel de sociedad, de colectivo, ¿podemos salir? Bien, tenemos grandes dificultades. En las sociedades actuales, sociedades estratificadas, jerárquicas, donde la toma de decisiones no está en esa inteligencia colectiva, ni mucho menos, sino simplemente en la decisión particular de alguien que está, a su vez, sesgada por unos intereses de índole principalmente económico. Por un puñado de dólares, esta humanidad se está yendo al garete. Bien, a nivel colectivo, vuelvo y repito, es más complicado. ¿Por qué? Bien, por una parte, el ser humano es un ser gregario. Imitamos, simplemente porque es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Tú imitas lo que hace el otro, porque si al otro le va bien, tú sigue por ahí, ¿no? Esto está muy estudiado por las estructuras de poder, ¿no? El comportamiento de masas, ¿no? Por eso les gusta tanto a las difíciles estructuras, los grandes mítines, ¿no? Las grandes masas ahí que los aúpen y demás, ¿no? Porque saben que su comportamiento cambia a cuando está en la intimidad de su hogar, con su conciencia a solas. Y se aprovechan de eso. Bien, por una parte tenemos ese comportamiento gregario, pero por otra parte también tenemos unos mecanismos que tienen las diversas estructuras para que esas creencias fallidas que están ahí, que se ven, que están a flor de piel, pero que, bueno, las afecta como algo natural, ¿no? Bueno, uno de los mecanismos que tienen las estructuras de poder, para que sean aceptadas esas creencias fallidas, que son inhumanas, miren por donde lo miren, está en las famosas zonas de confort, de las cuales también he hablado en algún otro programa, y seguiremos hablando, porque hay bastante tela que cortar en el camino. Las zonas de confort lo que vienen a hacer es hacer que el sujeto, el individuo, salga corriendo en vez de enfrentarse al problema. Porque hay creencias fallidas que te están diciendo que tú, como ser humano, no puedes cambiar el todo. Y eso es una falacia, es una mentira. El poder está en el individuo, no en la estructura. O sea, hemos creado estructuras impersonales para que dominen a las personas. Pero, ojo, esas estructuras impersonales están gobernadas por personas, con nombre y apellidos. Los ismos no existen. Capitalismo, comunismo, cristianismo, islamismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una entelequia. Lo que existen realmente son hombres de carne y hueso, con nombre y apellido, seres que están muy equivocados, pero que son los que al final deciden tu vida, la de los tuyos, la de tus vecinos. ¿En nombre de qué? De 1.000.000 de creencias fallidas, de todo tipo, en cualquier renglón. Realmente no es para estar molesto, es para estar avergonzado. No entra bien en la mente, en cualquier conciencia, lo que se ha hecho con la especie humana en nombre de 1.000 creencias fallidas.
vuelvo y repito, toda creencia que te aleje del otro ser humano ya es una creencia fallida. Eso significa que tenemos que estar a pie juntillas con el otro pensamiento. Obviamente que no. Obviamente que no. Cada cual puede exponer su forma de ver o entender algo en un momento puntual, pero eso no puede llevar a ningunear al otro, que ese es el gran problema de las creencias fallidas, que tú lo ninguneas, lo cosificas, lo conviertes en una cosa, a otra conciencia. Eso inaudito, es inaudito. Vuelvo y repito, no es cuestión de juzgar, no hay que juzgar, pero sí se tiene que poner sobre el asador toda la carne. No hay que juzgar, lo que hay que pensar y buscar soluciones reales para el bien común de la especie. Aquí parece que solamente son humanos los que tienen esta creencia y nosotros no. Esto es un acabose, es un ridículo. Miren por dónde lo miren. Las manifestaciones de estas creencias fallidas las podemos encontrar en mil ejemplos palpantes que están ahí, como pueden ser el hambre, la violencia de todo tipo, las condiciones de miseria en las que vive una gran parte de la población humana. Eso es fruto de ese cúmulo de creencias fallidas con las que se está alimentando el ser humano desde hace eones. ¿Quién fomenta las creencias fallidas? Obviamente las culturas, las tradiciones. Es un error mayúsculo pensar de que toda civilización, toda tradición, toda cultura es correcta, es buena, es positiva para el desarrollo del ser y del espíritu humano. Eso es una falacia. Lo políticamente correcto hoy en día descansa en un error descomunal. Obviamente, las tradiciones, toda tradición, aquí no se salva ni una, de orden político religioso, son los responsables directos de este mundo de creencias fallidas. Ese intento por apoderarme de una verdad, convertirla en una verdad absoluta, que sería una creencia absoluta, simple y llanamente ha llevado al ser humano a la barbarie en la que está sumergido. La peor pandemia que puede sufrir y que ha sufrido el ser humano es el de las creencias fallidas, que le ha llevado a cometer los más salvajes crímenes contra sí mismo. Y no lo entienden. Las estructuras de poder, las hegemonías de poder, no lo entienden. Y el ser humano de a pie, simple y llanamente, en muchos casos, ni piensan en ello, ni se preocupan de ello. Bastante hay con preocuparse por sobrevivir. En cualquiera de estos modelos nefastos que hay hoy en día y que pululan por todos lados, unos más que otros, siempre lo repito, ¿no? Y sin embargo, esos modelos de creencias fallidas se han ido heredando a través de las generaciones, en lo que llamamos comúnmente cultura, tradición. Ole con la cultura y la tradición, pero bueno, si lo que hay que romper son los modelos que nos han llevado a esta barbarie de sociedad. Hay autores que plantean que, bueno, que vamos camino al paraíso, desde el Fukuyama con el último hombre a Harari con el siglo XXI, ¿no? Las lecciones del siglo XXI. Con todo el respeto hacia ellos, ¿eh? No comulgo con lo que ellos dicen, pero realmente entiendo lo que intentan plantear, ¿no? Que bajo este humilde criterio realmente están completamente equivocados. Si hay algo que tienen las conciencias que pueden evolucionar, y realmente evolucionan en este plano o en cualquier otro, en esta encarnación o en cualquier otra, pero esto es gallina de otro, esto es harina de otro costal.
lo que hay que es desnudar las creencias fallidas. Enseñar por qué son lo que son, por qué surgieron en su momento. Y enseñar que lo que sirvió en un momento dado, hoy en día puede no servir para nada. Es más, todo lo contrario, puede hacer daño. El sonido de la lluvia a mí siempre, desde niño, me ha encantado. Aquí, bajo los cielos de La Habana, está lloviendo. Es encantador. Bueno, sí es posible a nivel individual salir de ese infierno de las creencias fallidas. A nivel grupal, vuelvo y repito, es más complicado, sobre todo por esos dos factores. Por un lado, la condición gregaria del hombre, y por otro, las zonas de confort, ¿no? Así todo, soy de los que tengo esperanza realmente en la conciencia humana. Es decir, creo que en estos tiempos de cambio, las nuevas generaciones son las que tienen que hablar. ¿Cómo estarán o cómo habremos construido unas sociedades tan erradas que intentamos imponer a nuestros hijos, a la generación que viene, el modelo que nosotros hemos querido, sin saber ni siquiera plantearse si estábamos equivocados? Realmente cada generación tiene el derecho y el deber de construir su propio mundo, acorde a su nivel de ciencia que tenga en ese momento. Porque realmente la sociedad del mañana, si el ser humano es capaz de trascender esta barbarie, será la sociedad del conocimiento, no será la sociedad de la economía. La economía es un pilar más dentro de la organización humana, pero no la principal, ni muchísimo menos. Es la ciencia y la conciencia, la espiritualidad, que no religiones. Ese es realmente el futuro de la especie, si es capaz de cambiar de rumbo, cosa que lamentablemente dudo mucho, sin un alto precio a pagar. No es ser catastrofista, no es querer ser pájaro de mal agüero, ni nada por el estilo. Pero realmente el gran problema que tienen las creencias es que los seres que están decidiendo el futuro de la humanidad realmente no tienen conciencia de su conciencia. Se guían por intereses demasiado mundanos, en el fondo casi todos de orden económico. Vivir mejor ellos y los suyos, ¿a costa de quién? Del sacrificio y sufrimiento de tantos. Pero el cambio viene a través de cada ser humano, de cada persona. Eso ya lo planteó el maestro de maestros de hace 20 siglos atrás. No vino a hablar a los grandes hombres ni a las élites, vino a hablar al pueblo, porque en ellos está la posibilidad de cambiar, de encontrar otro mundo posible. Otra forma de organizarse socialmente que no esté basado en la explotación y en la opresión de unos hombres sobre otros. Esta pandemia que se está sufriendo hoy en día con el virus del SARS-CoV-2, lo que viene a decir es la fragilidad de la especie. Viene a plantear que en cualquier momento la especie humana se pudiera extinguir, cosa que, bajo mi humilde criterio, no será así, ¿no? Pero como posibilidad siempre existe, ¿no? Porque mantengo de que igual que hay millones y millones de formas de vida en este hermosísimo y maltratado planeta, también es cierto que conciencias es la humana. Esa conciencia que forma parte de una conciencia superior, simple y llanamente están los seres humanos. Que conste,
las demás formas de vida merecen todo el respeto del mundo. Ninguna conciencia que se preste hace daño a ninguna forma de vida. A ninguna. El respeto hacia los animales, el respeto hacia la naturaleza es vital para cualquier otro futuro posible para la especie humana. Si no, ni siquiera se va a dar esa oportunidad. Realmente las creencias fallidas sí son una pandemia que viene azotando a la especie humana desde sus mismos orígenes. Hay que intentar, cada quien en su foro interno en primer lugar, y después de una manera más o menos organizada, para ir creando conciencia sobre esa necesidad de trascender estos modelos de creencias fallidas, que alimentan todas las estructuras de los estados modernos. Se necesita repensar a la especie en el sentido de repensar lo que vamos a hacer como sociedad, lo que se puede hacer como sociedad. No en base a unas creencias, vuelvo y repito, no en base a mi tradición, sino en base a la conciencia del ser que somos, junto a ese conocimiento científico que está aflorando y que nos está mostrando realmente nuestro origen, allá. Y el que lo dude, bueno, que espere un poco más o en cualquier otra vida. Se necesita caminar hacia un horizonte común. No se puede estar sufriendo no se puede seguir estando en una especie de estrabismo social donde cada quien mira hacia horizontes distintos. Este no es un pensamiento utópico ni nada por el estilo. Es algo que es posible. Es posible simple y llanamente porque el ser humano ha ido evolucionando a nivel de conciencia y está descubriendo realmente sus raíces, que van más allá de todas las creencias religiosas o políticas que le hayan podido implantar. Soy reiterativo porque es que es necesario, es medular entender que cada ser humano es mucho más que todo el cúmulo de creencias que le han podido inocular. Su identidad no la dan las creencias, la da su conciencia. Y la conciencia es amor. Y es perdón. Que son las dos fuerzas que mueven realmente a cualquier conciencia en este universo. Por una, somos capaces de crear, por el amor. Y a través del perdón, somos capaces de volver a recrear cuando nos hemos alejado del otro, de la otra conciencia. Por eso las creencias fallidas son una de las pandemias peores que está sufriendo el ser humano, que ha diezmado no solamente a los seres humanos, sino ha diezmado la capacidad evolutiva propia del ser humano. Podríamos estar en otras dimensiones, por decirlo de alguna manera, en otros estadios del conocimiento. Pero bueno, por hoy me despido, no sin antes desearles una muy feliz semana, no sin antes desearles que realmente estos tiempos de pandemia de COVID-19 son para aprender a nivel personal. La pregunta no es aprenderemos, la pregunta es aprenderé. Porque el cambio de todos depende del cambio de cada uno. No esperen que las estructuras vayan a cambiar nada. Ellas seguirían empeñadas en que no cambien las cosas. O a lo sumo maquillar algo, ¿no? Pero al final lo que se intentará será la explotación y la opresión de unos hombres sobre otros. Bien, que tengan una feliz semana, lo mejor posible, y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todos.
Muchísimas gracias y feliz semana. Gracias.